Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel de Jesús Mesina Anaya, integrante del grupo número 1 con el señor Jairo Tapia y Reiner Rodríguez Torres. Para hoy, 17 de noviembre de 2019, vamos a presentarle a nuestra docente, Jennifer Lorena Gómez, el desarrollo de actividad complementaria número 3, flujos de efectivos y capital de trabajo. Introducción. En la siguiente presentación se analizarán una serie de conceptos de vital importancia que nos ayudarán a entender de manera simplificada qué representa el flujo de efectivo y la administración de capital de trabajo en una entidad, ya que ambos métodos operan de manera continua, representando por un lado el neto efectivo al final del periodo y por el otro los activos corrientes, permitiendo así la oportuna toma de decisiones en cualquier entidad. Estados de flujos de efectivo. Son estados financieros básicos que muestran el neto efectivo al final del periodo. Según el Consejo Técnico de Contaduría, este determina el efectivo recibido o generado y pagado o utilizado dentro de la administración financiera operativa en actividades específicas de operación, inversión y financiamiento. ¿Cuál es el objetivo general? Es presentar la información relacionada de manera oportuna y concisa mediante una síntesis de los recaudos de desembolso de efectivos de caja y banco de una empresa durante un periodo comparado con el anterior. ¿Para qué? Para generar futuros de efectivo, analizar los cambios presentados por el efectivo en caja y banco y establecer las diferencias entre las utilidades netas y los recaudos. Método para elaborar los estados de flujos de efectivo. Tenemos dos métodos principales que son método directo y el método indirecto. El primero, son las actividades de operación. Se presentan como si se tratara de un estado de resultado por el sistema de caja, o sea, cuánto flujo se obtuvo por cada concepto. Y el método indirecto tiene como punto de partida la utilidad neta del periodo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que este método es más genérico que el primero. Estructura de los estados de flujo de efectivo. Este muestra la entrada y salida de efectivos y su equivalente en tres actividades fundamentales que son operación, inversión y financiamiento. La primera básicamente son las actividades primarias de la entidad, o sea, el objetivo empresarial que tiene esta. La segunda son todos los pagos que generan los activos no corrientes, como propiedad, planta y equipo e inversiones, entre otras. Y la tercera es la sección que nos muestra la fuente de financiamiento de donde se obtuvo el efectivo necesario para enfrentar las necesidades determinadas en las dos secciones anteriores. Y por último tenemos el incremento neta de efectivo, que es la suma recta de los tres apartados anteriores. Si el resultado es positivo, significa que tuvieron mayores entradas que salidas. O sea, se le denomina incremento neto de efectivo. Y si el resultado es negativo, significa que las salidas fueron mayores que las entradas. Se le llamará disminución neta de efectivo. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Jairo Tapias. Continuamos con el análisis del estado de flujos de efectivo. La importancia de este estado financiero recae en que es en él donde podemos observar de dónde viene el efectivo que ingresa a la empresa. Si viene de operaciones normales de la empresa, si procede de financiamientos, créditos u obligaciones adquiridas o cualquier otra fuente. También nos permite observar hacia dónde va el efectivo que egresa de la empresa, si va destinado a inversiones en capital de trabajo, a la adquisición de activos, al pago de financiamientos, pago de proveedores o cualquier otro uso que le dé la organización. De igual forma podemos observar los efectos sobre el efectivo de las diferentes políticas de la organización, tiempos para el pago de proveedores, los pagos de obligaciones financieras y otras operaciones de la empresa. ¿Cómo elaborar el estado de flujos de efectivo? Miremos el método indirecto. Para ello se requiere de dos estados financieros: balance general comparativo e información adicional que nos puede ser entregada en forma directa o mediante las notas a los estados financieros. Observamos el ejemplo de Inversiones Bellavista, un balance general con el año 1 y el año 2. La información adicional que nos habla de las utilidades del periodo en 16.500 y la utilidad del periodo anterior en 28.000 y su forma de distribución. Acto seguido vamos a establecer las variaciones, que son las diferencias entre el inicio y el término del periodo. Estas variaciones son los incrementos o disminuciones que han sufrido las diferentes cuentas. Posteriormente vamos a clasificar estas variaciones en fuentes y usos.
La fuente nos representa los ingresos, los usos, las salidas de efectivo. Posteriormente vamos a depurar las cuentas teniendo en cuenta la información adicional y o las notas a los estados financieros. Debemos recordar depurar las utilidades retenidas del ejercicio anterior y los activos fijos. Vemos que la información adicional estuvo centrada en la utilidad del ejercicio anterior. Por tal motivo se han afectado las cuentas entre el año 1 y el año 2 en los valores que nos representa la información adicional. Posteriormente, y con toda esa información que hemos recolectado, pasamos a elaborar nuestro estado de flujos de efectivo. Vemos que los ingresos se convierten en el origen y las salidas en la aplicación. Como estamos en método indirecto, partimos de la utilidad neta, que este dato fue entregado mediante la información adicional, representado en 16.500. Ingresamos las partidas representativas, que son las depreciaciones, ya que estas fueron restadas en el estado de resultados. Como podemos observar, las actividades de operación representan 65.000 de origen y aplicación 18.000, estableciendo un flujo de efectivo en actividades de operación de 47.000. Las actividades de inversión representan un valor de 7.000 en aplicación, las cuales restamos de 247 para tener un excedente para aplicar actividades de financiamiento de 40.000. Las actividades de financiamiento dieron 7.500, los cuales restamos al origen de 40.000 y nos queda un valor de incremento de efectivo de 32.500. Como podemos ver, partimos al inicio del periodo con un efectivo de 52.000 más el incremento de efectivo de 32.500, pasamos a 82.500. Muchas gracias. Administración de capital de trabajo. El capital de trabajo, el concepto, pues, el capital de trabajo se refiere a los activos corrientes, por lo tanto su análisis está enfocado en el capital de trabajo neto. Existen dos conceptos, que es el capital del trabajo neto, que ya mencionamos, y el capital de trabajo bruto. Prácticamente hay una fórmula, el capital, para determinar el capital de trabajo, la que es activo corriente menos pasivo corriente. Importancia de la administración del capital de trabajo. Pues prácticamente lo más importante es el tiempo utilizado, el tiempo que utiliza el director financiero, pero es más fundamental para las decisiones de riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Rentabilidad. Las decisiones fundamentales son el nivel óptimo de inversión en los activos corrientes, la propia financiación a corto y largo plazo. Estas decisiones están relacionadas con la rentabilidad y el riesgo, la cual bajan los niveles de inversión de los activos corrientes. Aspectos de capital de trabajo. Bueno, es prácticamente toca determinar la cantidad óptima de los activos corrientes. Cuando se mide la cantidad adecuada de activos corrientes, se compensa la rentabilidad de riesgo. Para eso tenemos la siguiente fórmula, que es la ganancia neta sobre los activos fijos totales, que es prácticamente el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. Esta fórmula nos determina la disminución de los activos corrientes para mejorar la rentabilidad de la empresa. Clasificación del capital de trabajo. Bueno, el capital de trabajo se clasifica de acuerdo a sus componentes, que son el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario que ya mencionamos, y también por su tiempo, ya que este puede ser permanente. Permanente. Financiamiento de los activos corrientes. Bueno, esas incluyen una compensación entre el riesgo. Esta debería, pues, tener el mismo lapso de tiempo, el mismo lapso de plazo de vencimiento. Para los activos corrientes, pues prácticamente es al corto plazo, y para los activos fijos es a largo plazo. Tenemos unos riesgos relativos implicados. Una de estas es: cuando más corto sea el plazo de vencimiento, mayor será el riesgo. Y la compensación entre riesgos y costos, prácticamente es el financiamiento de corto y largo plazo, deben ser equilibrados de acuerdo al coste de sus intereses. En conclusión, podemos decir que el flujo efectivo es un estado financiero que nos ayuda a determinar la capacidad que tiene una empresa para generar efectivo. Gracias.